Bien, buenas tardes a todos. Hoy vamos a trabajar con estadística inferencial. ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos toda la parte de muestreo, habíamos hablado de muestreos aleatorios y muestreos no aleatorios o no probabilísticos? Y decíamos, ¿cuál era la utilidad de trabajar con un muestreo aleatorio y representativo? Era que nos iba a permitir estimar o hacer extrapolar los resultados de la muestra a la población. Entonces, ahora con estadística inferencial vamos a trabajar con ese conjunto de métodos que nos van a permitir conocer características de una población a partir de valores observados en la muestra. Las dos grandes ramas de la inferencia estadística son la estimación de parámetros y estimación por test de hipótesis. Y la estimación de parámetros la podemos hacer en forma puntual o en forma de intervalos de confianza. La estimación puntual es cuando se obtiene un valor numérico, entonces el valor numérico que se obtiene cuando se calcula el estimador con los datos de una muestra es un único valor, recibe el nombre de estimación puntual, como puede ser la media aritmética, promedio, o la proporción muestral. Esos serían estimaciones puntuales a partir de la muestra. Pero eso me da un único valor y no puedo conocer, capaz que yo calculo otra muestra del mismo tamaño y obtengo un estimador diferente, un valor diferente de ese estimador. Entonces, se puede pensar en trabajar con intervalos de confianza, o es conveniente trabajar, más que pensar, con intervalos de confianza, donde me da un valor numérico construido alrededor del estimador, de la estimación puntual, con una determinada confianza de que el verdadero valor del parámetro se encuentre dentro de ese intervalo de confianza estimado. Esto es un poquitito como para hacer un repaso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de una estimación por intervalo? Que brinda una medida de la precisión de la estimación que va a estar dada por la amplitud del intervalo. Y además, una medida de la confianza que se tiene en esa estimación. Es decir, de que el valor desconocido del parámetro esté cubierto por el intervalo calculado. Podemos calcular intervalos de confianza para la media poblacional y para la proporción poblacional. Entonces, hoy tenemos que trabajar con los ejercicios 9 y 11. Yo comienzo con el ejercicio 9, Facundo, y a los chicos también, que dice lo siguiente: durante 1 año y medio las ventas han estado disminuyendo en las sucursales de una cadena de comercios de comida rápida. Una empresa de asesoría ha determinado que el 30% de una muestra de 95 sucursales presenta claros signos de una mala administración. Entonces acá, si yo puedo pensar en una variable, la proporción de dónde se deriva de una variable de tipo variable aleatoria de tipo discreta, que sería el número de sucursales con claros signos de mala administración. No conozco el número de sucursales, pero puedo pensar que la proporción obtenida a partir de la muestra de 95 sucursales es del 30% o 0,30.
Después entonces me pide que construya un intervalo de confianza del 95% para la proporción de sucursales con la mencionada característica en toda la cadena de comercios. Con lo cual, previo a construir el intervalo de confianza, yo tengo que saber que se desconoce el verdadero valor poblacional y lo voy a estimar a través de una proporción muestral, la que sería la estimación puntual, alrededor de la cual se va a construir ese intervalo de confianza. Pero ¿cómo se distribuye esa proporción muestral? Se distribuye normalmente, entonces, previo a pensar en construir el intervalo de confianza, voy a ver si se cumplen los criterios para decir que esa proporción muestral se distribuye aproximadamente normal. Entonces, los tres criterios son que el tamaño de muestra sea mayor que 30 y n por p y n por q que sean mayores que 5. El n es igual a 95, por lo cual el primer criterio ya estaría satisfecho. Yo digo n por p, pero no conozco el verdadero valor del parámetro. Tengo una estimación, entonces vamos a decir n por p sombrerito, que sería la estimación, sería 95 por 0,30. Eso es mayor a ¿cuánto? A 5 ese producto. Y lo mismo si yo digo n por q sombrerito, sería 95 por 0,70, y va a ser mayor que 5. Es decir, que los tres criterios se satisfacen y a partir de ahí yo puedo decir que la proporción muestral se distribuye como una normal, donde voy a estimar el parámetro P poblacional. Ahora, el desvío de esa proporción muestral, ¿cómo lo voy a calcular? Se calculaba como la raíz cuadrada de P por Q sobre N, pero como no conozco los valores poblacionales, los reemplazo por sus valores estimados, que son P sombrerito por Q sombrerito sobre N. Entonces, para calcular ese intervalo de confianza, es el ejercicio 9, habíamos definido que la P sombrerito, el parámetro poblacional, era la proporción de sucursales que presentaban claros signos de administración, mala administración. Me pedía trabajar con un intervalo de confianza del 95%. Es decir, que la confianza, perdón, me quedé leyendo el mensajito, que la confianza es 0,95, 1 menos alfa es 0,95. Por lo tanto, el valor del nivel de riesgo o alfa, ¿cuál es? 0,05. ¿Cómo hago yo a partir de esto determinar el valor de, porque el intervalo de confianza, ¿cuál es? Es 1, el intervalo de confianza para P con el 95% en este caso sería igual a P sombrerito más menos un valor de Z 1 menos alfa sobre 2 por el error estándar estimado de P sombrerito, que era la raíz cuadrada de P sombrerito por Q sombrerito sobre N. Entonces, yo acá conozco el valor de P sombrerito, puedo calcular el valor del error estándar estimado, pero tengo que buscar el valor de Z sub 1 menos alfa sobre 2. ¿Por qué 1 menos alfa sobre 2? Porque yo tengo que en el intervalo de confianza es el intervalo donde tengo, en este caso, el 95% de probabilidad de que esté el verdadero valor del parámetro. Si me quedan un 5%
de nivel de riesgo lo separo un poco por derecha y otro poco por izquierda, mitad por izquierda y mitad por derecha, entonces me quedaría que el 1 menos alfa sobre 2 es 0,975. Si yo busco el valor de 0,975, que es una probabilidad, la busco en el cuerpo de la tabla de la normal, voy a encontrar que ese valor de 0,975 corresponde exactamente ¿a cuánto? A 1,96. ¿Se entendió eso? Quiere decir que por debajo de 1 de alfa sobre 2, 1 menos alfa sobre 2, ¿cuánto tengo? 0,975 de probabilidad, que corresponde a un Z de 1,96. Ay, ¿a quién se le cortó internet? A mí, Ana, se me había cortado y no les podía compartir a los chicos. Ahí volví, ahora le comparto la... ¿Quieren que repita algo? No, profe, Si ahora no, sigo. cuando el profe Ahora vuelvo a presente lo compartir vemos. el Word. Bueno, perfecto. A mí me pasó la clase pasada, la semana pasada se me cortó al ratito que había comenzado la clase. Entré en pánico porque estaba yo sola. Bueno, entonces, estábamos en el intervalo de confianza para la proporción que era el P sombrerito más menos 0, la Z que correspondía a 0,975 por el error estándar estimado de la proporción muestral. Sabemos ya por los datos del problema que la proporción muestral tiene un valor de 0,3. El valor de Z, que corresponde a una confianza de 0,95, es 1,96. Y el error estándar estimado es la raíz cuadrada de 0,3 por 0,7 dividido 95. Entonces, si yo hago este producto, me queda 0,3 más menos 0,98. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tendría? Que 0,098 es el margen de error de la estimación. Entonces, la estimación puntual es 0,3 menos el 0,028 es aproximadamente 0,20, que sería el límite inferior del intervalo de confianza. Si le sumo a la estimación puntual 0,3 más 0,098 me da aproximadamente 0,40. Y ahí tenemos el límite superior del intervalo de confianza. Es decir, si yo quiero interpretar esto, ¿qué voy a decir? Que con un 95% de confianza, la proporción de sucursales que presentan signos de una mala administración está cubierta por el intervalo 0,20-0,40. ¿Hasta acá alguna duda? Esto es numérico. ¿Sigo? Sí. Entonces, el punto B pregunta, ¿cuál es el error máximo de muestreo en esta estimación? El error máximo de muestreo en esta estimación está dado por el margen de error de la estimación, que era ¿cuánto? 0,098, que surgía del producto del valor de Z por el error estándar de la estimación puntual. Entonces, ese sería el punto B. El punto C dice, ¿cómo debería proceder si quiere disminuir ese error? Entonces, el error
¿cómo lo puedo disminuir? Hay dos maneras, aumentando el tamaño de muestra o disminuyendo el nivel de confianza. Si ustedes en las diapositivas lo tenían, espérenme un segundito. No me acuerdo la página. Que las ventajas de la estimación por intervalo es una medida, brinda una medida de la precisión de la estimación determinada por la amplitud del intervalo. A mayor amplitud es menor confianza. ¿Está bien lo que digo? Corríjanme por las dudas. Y si yo aumento el tamaño de muestra o disminuyo la confianza, voy a tener mayor precisión. Es decir, que va a ser mucho menos amplia la amplitud de ese intervalo. Eso en cuanto al punto C. En el punto D me pide determinar el tamaño de una nueva muestra si se desea reducir la amplitud del intervalo anterior en un 20%, manteniendo el mismo nivel de confianza. Entonces, nosotros cuando trabajamos con un intervalo de confianza para la proporción poblacional, podemos despejar el tamaño de muestra a partir, eso lo tienen en la última diapositiva, el cálculo que se calcula como el z de 1 menos alfa sobre 2 por la raíz cuadrada de P sombrerito por Q sombrerito sobre E, todo esa expresión elevada al cuadrado. Entonces, si yo voy, pero acá no tengo ese error directamente, porque dice que el margen de error que nosotros teníamos en la estimación con un tamaño de muestra de 95 era 0,098, pero ahora me está pidiendo que se disminuya en un 20%, es decir, que voy a tener un intervalo de confianza, ese error de la estimación, margen de error, lo tendría que multiplicar por 0,80 para poder calcular, entonces el 80%, si lo tengo que reducir en un 20%, me va a quedar una amplitud del 80%. Facundo, ¿vos estás en línea? Sí, estoy compartiendo las soluciones para que no tengan que... Bien, bien, perfecto. Entonces, me quedaría que el margen de error en este inciso B va a ser 0,098 por 0,80 y me daría un valor de 0,0784. Entonces, para calcular el tamaño de muestra, ¿cómo lo vamos a hacer? Reemplazamos todos estos datos que tenemos en la formulita que yo les indiqué antes. El valor de z sub 1 menos alfa sobre 2, habíamos dicho que era de 1,96. P sombrerito era 0,30 y Q sombrerito era 0,7. Y el error es de 0,0784. Si elevo todo eso al cuadrado, me queda que el tamaño de muestra es aproximadamente igual a 132. ¿Se entendió cómo se procede para despejar el tamaño de muestra o calcular el tamaño de muestra a partir del intervalo de confianza? Profe, una pregunta. Sí. Ahí estamos diciendo en el chat de que nos dio distinto
porque acá está hecho de una manera distinta como está hecha en la diapositiva. Sí, ¿les dio distinto o...? Nos dio Porque yo, distinto, nos dio 149. bueno, yo tengo una diferencia con lo que está publicado ya en el error de 0,098. Sí, a mí Marco, me quedó Sí, 0,092. a sí, mí a nosotros también. también. Entonces de ahí puede venir la diferencia, ¿sí? Entonces, porque si yo hago 0,092 por 0,80, me va a dar un valor distinto y al dividirlo, ¿se entiende? Me Claro. Pero puede igual, cambiar. profe, también la otra diferencia es que en las diapositivas decía que hacía la raíz de P sombrero por Fíjense, Q sombrero en vez de dividir el exponente. pero Levan, en esa, precisamente se los leí, los mandé a la diapositiva para que vean la diferencia, que lo pueden hacer de dos maneras. Si yo lo hago como está en la solución, ¿qué estoy haciendo? Elevando cada una de las expresiones al cuadrado. Sería 1,96 al cuadrado por la raíz cuadrada de 0,3,07 elevada al cuadrado. Simplifico la expresión elevado al cuadrado con la raíz cuadrada y me queda directamente 0,3 por 0,7 sobre 0,0784 al cuadrado. ¿Está bien? Es la misma manera, tendrían que llegar a un número exactamente o muy parecido. ¿Se entendió cuál? O sea que, porque es producto, o sea que no les va a alterar absolutamente nada. O sea que la diferencia surge nomás del 0,092. Exactamente, Está bien. exactamente. Entonces, después pruébenlo a hacer con 0,098 a ver qué pasó. ¿Está bien? Yo fue el único error que encontré y no lo quise mencionar para que no generar conflictos, porque a veces, entonces, la amplitud del intervalo de confianza, ¿y cómo me quedaría? 0,21, 0,39. Serían los límites inferior y límite superior. Entonces ahí empiezan a darse las diferencias. Por eso les digo que simplemente eso, porque el procedimiento es exactamente igual. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, seguimos con el ejercicio 11. Que es un ejercicio muy lindo porque es práctico, o sea, se puede aplicar en la práctica diaria. Entonces, el ejercicio 11 dice lo siguiente: una papelera recibe un cargamento de un fabricante de cierta marca de bolígrafos de bajo costo. Se prueba una muestra aleatoria de 300 bolígrafos y se encuentra que 30 están defectuosos. Bien, Francisco aclaró que se llega, haciéndolo considerando 0,0784, se llega a 132. Gracias, Francisco. Entonces, estábamos en el ejercicio 11. Fíjense que acá a mí no me da la proporción muestral como en el ejercicio anterior. Antes me decía que el 30% de una muestra de 95 sucursales presentaba claros signos de mala administración. Acá la variable en estudio, ¿cuál sería? Número de bolígrafos que están defectuosos. Y en la muestra de 300 bolígrafos, el valor de la variable es 30. Es decir, que yo tendría que calcular, la variable es número de bolígrafos defectuosos. La proporción, ¿cuál sería?
proporción de bolígrafos defectuosos, ¿sí? Defectuosos. En la muestra, que tiene un tamaño de 300, el valor de la proporción muestral, ¿cómo lo calculo? El número de defectuosos sobre el total de la muestra, que sería 30 sobre 300, y ese valor del estimador puntual, que sería la proporción muestral, va a ser 0,10. Hasta acá estamos bien, ¿no es cierto? Después me dice que establezca un intervalo de confianza del 90% para estimar la proporción de bolígrafos defectuosos en el cargamento. Previo, tengo que corroborar que esa proporción muestral se pueda aproximar por una distribución normal. Entonces, n es mayor que 30 porque es igual a 300. N por P sombrerito sería 300 por 0,10 me da 30, y N por Q sombrerito sería 300 por 0,90, 270, es decir, que se satisfacen los tres criterios como para decir que la proporción muestral se distribuye aproximadamente normal. Con lo cual, yo puedo entonces decir ya con seguridad que voy a trabajar primero con la tabla normal, y que puedo hacer la estimación a través del intervalo de confianza con esa normal. Entonces, el nivel de confianza es del 90%, es decir, que 1 menos alfa es 0,90. El valor de Z que corresponde a 0,90, porque no sería 0,90, sería 0,95, porque dejo 5% por izquierda y 5% por derecha, sería 0,95. Entonces, fíjense que tengo, en la tabla normal, tengo los valores 0,9495 y 0,9505. Están equidistantes uno del otro, es decir, que puedo usar 1,64 o 1,65 o 1,645 como tienen en la solución. Profe, Sí. una consulta. ¿Por qué confianza agarro 95? Porque el intervalo de confianza es toda la región interior, y como la distribución normal o la TD-Student son simétricas, va a quedar ese 10% por fuera del intervalo de confianza. Queda 5% a la izquierda y 5% a la derecha. A ver, espérame un segundito, a ver en qué página te lo puedo mostrar de las diapositivas, para que vos veas. Fíjate, en la página 20, vos, Facundo, ¿lo podés mostrar? Sí, ahora lo busco. Esperame un segundito que tengo muy mala conexión. Se está bajando. Estoy llegando, ¿no? Tranquilo. Exactamente, es lo mismo que cuando tienen 0,95 y buscan 0,975. Fíjense que en este caso tenemos que el intervalo de confianza que está presentado en este caso es para la media poblacional, pero si yo pienso en la proporción... ¿Cómo? Bueno, pero lo explicamos igual, para que a todos les quede claro. Si en lugar de mu ustedes tienen la proporción poblacional P, fíjense que el intervalo de confianza es lo que está por dentro, y me queda
por fuera, en este caso el intervalo de confianza era del 95%, me cubren el 95% del intervalo, cubre el verdadero valor del parámetro. Si en lugar de trabajar con 0,95 yo trabajo con 0,90, me va a quedar un 5% por fuera de ese intervalo de confianza por izquierda y un 5% por derecha. ¿Está bien? ¿Se entendió, Francisco? Sí, profe. Y entonces el valor de Z va a ser igual, ahora voy a buscar el 1 menos Z de alfa sobre 2, ¿es cuánto? 0,95. Entonces voy a buscar en la tabla normal el valor más próximo a 0,95. Si yo busco el valor más próximo, tengo dos que están, es 0,9495 y 0,9505. Puedo usar 1,64 de Z o 1,65 o 1,645 porque son equidistantes, como está en la solución. Si ustedes se fijan en el ejercicio 11, tienen el valor de 1,645. Entonces, una vez que yo ya tengo todos los datos, puedo conseguir el intervalo de confianza para P con un 90% de confianza y me va a quedar el valor 0,1 más menos 1,645 por la raíz cuadrada de 0,1 por 0,9 sobre 300, que son ya todos datos que tenemos. Y entonces, cuando yo resuelvo me queda 0,1 y acá hay un error en el primer, dice 0,1 más menos 0,2. Es 0,028 y es aproximadamente igual a 0,03. Por lo tanto, porque si no, no les va a dar los límites inferior y superior del intervalo de confianza. Está mal el margen de error, pero está bien el resultado. Exactamente. Gracias, Facundo. Entonces, me quedaría que el intervalo de confianza toma valores entre 0,07 y 0,13. Es decir, que voy a estimar con un 90% de confianza que la proporción de bolígrafos defectuosos en el cargamento está cubierta por el intervalo 0,07-0,13. ¿Se entendió la explicación? Es muy simple, lo único que nos cambiaba acá era el valor del nivel de confianza, que era 1 menos alfa igual a 0,90. El punto B nos dice, el cargamento se puede devolver si contiene más de un 5% de bolígrafos defectuosos. Según los resultados de la muestra de 300 que estuvimos viendo, ¿puede la papelera devolver ese cargamento? Fíjense, si yo esas proporciones las llevo a porcentajes, ¿qué me quedaría? El 7% y el 13%. Es decir, que en esa muestra voy a encontrar entre un 7 y un 13% de bolígrafos que son defectuosos. Entonces, la papelera, ¿qué decisión va a tomar? ¿Devolver o no devolver? Ponía como punto máximo que el 5% de los bolígrafos no fueran defectuosos para aceptarlo. Entonces, y lo devolvía si había más del 5% de bolígrafos defectuosos. Evidentemente, en esta muestra, entre 7 y 13 es mayor al 5%, es decir, que no cubre esa tolerancia que había fijado la empresa y va a devolver el cargamento. Esa es la interpretación. Ahí, Ana, preguntaban si la razón para devolverlo, el justificativo para devolverlo sería que el 10% de la muestra era defectuoso, y yo le expliqué que por más de que el 10% sea más que el 5%, hay que tener en cuenta el margen de error. Como en este caso el margen de error es un
3%, ese 5% no está cubierto dentro del margen de error, entonces se puede devolver tranquilamente porque con una confianza del 90% no está el 5% dentro del... Exactamente. Ahora, si yo hubiera trabajado con un 95, fíjense, hoy dijimos que aumentábamos la precisión cuando se aumentaba el tamaño de muestra o se disminuía el nivel de confianza. Nosotros tenemos 90% de confianza. Si la muestra es lo suficientemente grande como para pensar que los resultados la precisión va a ser buena por el tamaño de muestra. La confianza es 90%. Si yo utilizo 95%, voy a hacer ¿qué cosa? Aumentar la amplitud del intervalo. Voy a tener menos precisión. ¿Y qué ocurre con ese intervalo de confianza? Supongamos que aumento la confianza. En lugar de usar 1.645, voy a utilizar 1,96 de Z. ¿Cuánto? ¿Alguien me puede hacer el cálculo? ¿Cuánto me daría el valor del margen de error? Para que veamos qué pasó con él, qué pasa. Me parece que no me entendieron lo que les pedí. Para que yo ahora estoy buscando acá el Excel mío. Ay, esto está lenta mi máquina. Fíjense, si yo en lugar de utilizar 90%, hubiera utilizado 95% y siguiendo usando las mismas proporciones, me hubiera quedado, esperen que 1,96 y acá tenía, era 0,1, 0,9, esperen, no lo hice el cálculo anteriormente, esperen que voy a buscar la cálculo, así hago más rápido. $0,033, Ana. Manteniendo los mismos Bueno, valores, pero con 1,96 en vez de 1,64,5. Exactamente. Entonces, quedaría que en lugar de 0,028 es 0,033 el margen de error. Fíjense que es prácticamente igual, me quedaría 0,07 y 0,13, es decir, que no me cambia el resultado y por lo tanto la empresa puede devolver con seguridad ese cargamento, porque estima que en ese cargamento hay más de un 5% de bolígrafos defectuosos. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, yo no entendí bien cómo interpretarlo y cómo resolverlo sería. No, la resolución es como siempre. Lo único que cambia es el nivel de confianza, que es 0,90. Entonces te da un valor en el inciso A. ¿Me preguntás, Candela? No, en el B, o sea, para ver si tengo que devolverlos o no. Fíjate, yo te lo interpreto ahora, te lo voy a interpretar en porcentaje. Y voy a decir que con un 90% de confianza en el cargamento, la proporción porcentual de bolígrafos defectuosos varía entre el 7 y el 13%. En el enunciado del ejercicio decía que la empresa, si encontraba más de un 5%
de defectuosos en el cargamento, lo devolvía a ese cargamento. Con estos resultados de la muestra, entre el 7 y el 13%, quiere decir que hay más de un 5% de bolígrafos defectuosos y por lo tanto va a devolver el cargamento. Ah, claro, está bien. Gracias. ¿Está bien? Si el intervalo de confianza te hubiese dado entre 4 y 16%, ahí hay una leve chance de que no sea más del 5, entonces no estarías tan segura. Pero como da entre 7 y 13, hay muy pocas chances de que sea menos de 5%. Claro, está bien. Gracias. Recuerden que todo esto son estimaciones de valores que no conocemos. El lote tiene más de 300 unidades. Nosotros seleccionamos 300, nada más. Lo que estamos haciendo es tratar de estimar para todo el lote completo, que no sabemos cuántas unidades tiene, entre qué valores puede estar ese porcentaje de defectuosos. ¿Alguna otra duda, chicos, con respecto a algún otro ejercicio o con respecto a los que vimos hoy? No, dice... No, profe, yo tenía una duda con respecto a este B, porque en realidad lo que había hecho era compararlo con el margen de error en vez del intervalo. Ahí me había confundido, pero con la explicación de recién me quedó más claro. Tenés que considerar límite inferior y límite superior del intervalo de confianza, que es lo que te cubre el verdadero valor del parámetro. Y acá, bien, gracias, profe. Por nada. Aparentemente no hay ninguna duda más, Facundo. Acá hay algo. No, están agradeciendo. Chau, Paula. Chau, Candela. Chau a todos. Chau, chicos. Nos vemos. Chao, profe. Chau. Chau, Francisco. Es mi acompañante de todas las clases. Se ve que... Les queda bien el horario. Exacto. Para mí también está bueno este horario. ¿Alguna duda más? ¿Quedaron Mica y Ander? Yo creería que ya estamos, Facundo. Sí. A ver, buenas noches, Ander. Chau, Ander, buenas noches. Y Micaela también Ahí estamos. Bien. Bueno. Ahí les justo voy a cortar la grabación. Me colgué con eso. No importa. Ahí está.